Supe que algo andaba mal desde el momento en que crucé la puerta. El aire se sentía revuelto, como si alguien hubiera andado por las habitaciones con toda la intención, pero no era la mía. Y entonces lo vi, un señor alto y flaco, de unos 70 y tantos, meciéndose despacito en mi sillón de lectura, el que tengo junto a la lámpara para las noches tranquilas. Me miró con una calma de quien se siente en su propia casa. «Buenas noches», dijo, como si me hubiera estado esperando. No contesté. Mis ojos ya se habían clavado en la nota doblada sobre la mesita de la entrada. La letra era inconfundible de Itzayana. Nos fuimos de viaje para Nochebuena y fin de año. Por favor, cuídalo unos días. Sin explicaciones, sin aviso, solo una orden. Se me cayeron las llaves al piso. Busqué el celular con los dedos tiesos de pura incredulidad. Marqué a Renato 2 tonos y buzón. Itzayana ni contestó. El silencio de los dos se sintió a propósito, como si me hubieran dejado plantada. El señor se levantó despacio, con esa dignidad de quien llega a una casa que ya reservó. «Soy Evaristo», dijo, «el padrastro de Itzayana. Me dijeron que tú ya sabías que venía». Que yo ya sabía. Esas palabras pegaron más fuerte que el aguacero que caía afuera. Me quedé ahí, tragándome la rabia en capas, no solo la molestia, no solo la cara dura, sino lo fácil que les resultó decidir por mi tiempo y mi casa, como si mi hogar fuera una extensión del de ellos, como si mis necesidades terminaran donde empezaban las suyas. No me avisaron nada, alcancé a decir. Evaristo no se sorprendió. Más bien parecía que no era la primera vez que lo pasaban de mano en mano como maleta vieja. Me aseguraron que no iba a ser problema, respondió. Y se volvió a sentar en mi sillón con todo el cuidado del mundo. La sala se me hizo chiquita de repente, no tanto por él, sino por darme cuenta de que Renato e Itzayana habían armado mis fiestas sin consultarme. Y eso olía a que apenas empezaba algo más grande que ni se molestaron en explicarme. Mientras los ojos tranquilos de Evaristo me seguían por la habitación, sentí el primer escalofrío de una pregunta que todavía no me atrevía a contestar, pero que me iba a acompañar los días siguientes. A la mañana siguiente, Evaristo ya andaba acomodando la casa a su modo, como si pensara quedarse más tiempo del que nadie había acordado. Me despertó el ruido suave de algo que se arrastraba, y luego un tarareo que no era de ninguno de mis aparatos. Cuando entré a la cocina, ahí estaba él, revisando mi tetera. «Anoche dejaste el té mucho tiempo», dijo sin voltear. 3 minutos es lo correcto para este té. No le había pedido consejos, pero hablaba como si fuera su obligación dármelos. Antes de que pudiera contestar, pasó junto a mí al pasillo y tocó la pared como midiendo. «Tienes el termostato muy bajo», agregó. «No es lo mejor a tu edad». ¿A mi edad? Otro piquete chiquito, bien puesto encima del golpe grande de anoche. Lo seguí a la sala, donde se detuvo a mover la lámpara de lectura un poquito. Retrocedió, ladeó la cabeza y asintió satisfecho. «Mejor para los ojos», murmuró. Anduvo por todas las habitaciones con esa misma lentitud de quien inspecciona su terreno educado para no ofender de frente, pero lo suficientemente metiche como para que yo me sintiera achicada en cada puerta. Mi casa se había convertido en un mapa que él estaba redibujando sin permiso. Más tarde, mientras ponía una charola en la mesa, lo escuché murmurar en la otra habitación. Bajito pero claro. Me aseguraron que iba a ser más fácil, que no le iba a molestar. Esas palabras cayeron como piedras. Me aseguraron, me prometieron, me arreglaron a mí. El coraje de sentirme usada se me enredó en todo. Pero cuando regresó a la cocina, algo en su cara cambió una tensión en los ojos, un cansancio más viejo que sus años. Por un segundo
no parecía un intruso, sino un hombre cargando bultos que nadie se había molestado en entender. Esa suavidad me desarmó más que sus correcciones y se me quedó dando vueltas mucho después de que volvió a sentarse en el sillón que ahora parecía el centro de todo lo que empezaba a pasar entre nosotros. Para la segunda mañana ya había un ritmo callado y medio incómodo. Nos movíamos uno alrededor del otro, como si hubiera una línea invisible que ninguno quería cruzar, compartiendo espacios. Aire, pero nada más allá de lo necesario. Escuchaba sus pasos antes de verlo. Luego el ruido suave de frascos moviéndose. Cuando entré a la cocina, Evaristo estaba dentro de la despensa, mangas arremangadas, reacomodando todo en los estantes. Por favor, para, le dije cortante, sin poder suavizarlo. Se quedó quieto, con un frasco de lentejas en la mano. Pensé que el acomodo estaba medio ineficiente, dijo, y lo puso de vuelta con todo cuidado. Perdón. El perdón sonó seco, casi de memoria, sin calor. Me dio un pellizco de culpa por haberle hablado así. Pero verlo reorganizar mi casa como si optimizara un sistema me rebasó. Desayunamos en un silencio tentativo, roto solo por el golpecito de su cuchara contra el plato. A mitad de la comida suspiró, no exagerado, pero sí pesado. Alcé la vista. Mi hija es de las que quiere simplificar todo, dijo, con tono neutro, pero con un dejo de resignación. Cree que la vida es más fácil cuando otros deciden por uno. Un dolor conocido me apretó el pecho. No dije nada. Cuando se levantó a buscar un suéter en el cuarto de visitas, vi la bolsa de Itzayana junto a la puerta. La tableta asomaba y la pantalla se encendió con una notificación. No quise ver, pero el texto se me clavó antes de poder apartar la mirada. Si no se llevan, al menos nosotros descansamos. Esas palabras cortaron el aire como corriente fría. ¿Descansar? ¿De qué? ¿De él? ¿De mí? Me quedé mirando la tableta mucho después de que se apagó, con el peso de lo que implicaba cayendo en el silencio que apenas empezábamos a compartir Evaristo y yo. Y mientras la casa se asentaba a nuestro alrededor, sentí el primer jalón hacia una verdad que todavía no había desenterrado. Me dije que no iba a abrir la tableta. No era mía y no quería meterme en la privacidad de nadie, pero esa notificación se me quedó dando vueltas como puerta entreabierta. Un pedacito de verdad pidiendo que lo viera. Mi mano dudó sobre la pantalla y con un toque se encendió. Los mensajes aparecieron de inmediato. Renato, mi mamá está sola de todos modos. No va a decir que no. Itzayana, mi padrastro necesita supervisión. Juntémoslos. 2 problemas resueltos. Sentí que el aire se me iba del cuerpo en un suspiro doloroso. No fue enojo al principio, ni sorpresa, solo un nudo en la garganta que se fue extendiendo. La certeza ahogante de que me habían reducido a una solución conveniente en su lista de pendientes de fiestas, una solución logística, un lugar para descargar responsabilidad. La mano me temblaba mientras bajaba. Cada línea confirmaba lo que mi instinto me había estado susurrando desde que Evaristo apareció en mi sillón. No preguntaron porque nunca pensaron que hacía falta. Mis límites eran algo que asumían poder pasar por encima. Una duela crujió atrás de mí. Me volví justo cuando Evaristo entraba por la puerta. Sus ojos pasaron de mi cara a la tableta, a los mensajes en pantalla. Ninguno dijo nada por un momento. No debí mirar, dije bajito, pero tienes que ver esto. Le puse la pantalla enfrente. Leyó despacio, la mandíbula apretándose con cada línea. Cuando levantó la vista, algo había cambiado una herida vieja que se abría de nuevo. Una nueva formándose al lado. Entonces eso era, murmuró. No una visita, un depósito. No había coraje en su voz, solo una amargura tranquila, de las que crecen después de años de ser manejado en vez de escuchado.
Nos arreglaron, dije, como piezas que les cuadran en su agenda. Evaristo soltó el aire, entre resignación y decisión. Parece que a ninguno nos tocaba opinar. La tableta se apagó en mi mano. La casa se sintió más chica, más apretada, como si las paredes absorbieran la verdad que acabábamos de descubrir. Y en ese peso compartido, algo callado y firme empezó a levantarse. Ahí nos quedamos los dos en la sala, con todo lo que acabábamos de enterarnos pesando entre nosotros. Ninguno habló por un rato, como si las palabras pudieran romper el entendimiento frágil que acababa de nacer. Al fin Evaristo respiró hondo y dijo: «No los enfrentemos todavía». Lo miré sorprendida por lo firme que sonó. «Si reaccionamos ahora», siguió, «van a decir que fue un malentendido. Lo van a arreglar con medias verdades y buenas intenciones. Prefiero que se queden con la duda». La idea me cayó bien fácil. Asentí antes de pensarlo del todo. Tal vez era el dolor, o tal vez la claridad que viene después de una decepción muy filosa. El caso es que no quería explicarme con nadie. Todavía no. Decidimos los siguientes pasos sin mucho rollo. Le escribí a Renato: «Estamos agarrando un ritmo nuevo». Evaristo, después de pensarlo un poco, agregó el suyo: «El avance es inesperado. No mandamos más». Ni detalles ni explicaciones. El silencio después de esas palabras se sintió a propósito, casi estratégico. La casa, que antes estaba tensa y fría, cambió mientras nos movíamos con una especie de impulso compartido. Empezó con un sillón que Evaristo sugirió acercar a la ventana. Acepté. Luego vio una grieta en la pared del pasillo y preguntó si tenía masilla. Sí tenía. En un 2x3 estábamos parchando, moviendo muebles, barriendo rincones que llevaban años juntando polvo. En algún momento nos salió la risa, primero bajita, luego más suelta, sin forzarla. No era risa de gente que se está aguantando, sino de dos que de pronto entendieron que no tenían que fingir. El resentimiento que me había aplastado el pecho unas horas antes se fue diluyendo, y en su lugar llegó algo más sólido, una complicidad suave, que sorprendía por lo natural que se sentía. Para la tarde, la sala ya se veía distinta, más luminosa, como si con las manos hubiéramos limpiado más que puro desorden. Y mientras la luz se iba apagando en el piso, sentí que empezaba a formarse un plan, uno que nos iba a llevar al día siguiente con otra clase de ganas. A la mañana siguiente, la sala ya no parecía escenario de incomodidad. Evaristo y yo nos movíamos con una soltura que nos sorprendió a los dos. Lo que empezó con ajustes chiquitos se volvió algo más intencional. Mis telas suaves sobre el brazo del sillón que él había enderezado. Sus líneas limpias guiando cómo acomodamos los estantes. De algún modo, nuestros estilos no chocaban. Se acomodaban uno con el otro, formando un espacio que se sentía menos planeado y más vivido. En un momento, Evaristo se detuvo con un cuadro enmarcado en las manos. Mi esposa colgaba los cuadros exactamente así, dijo. Las palabras salieron suaves, sin la contención de siempre. No me miró, solo al pedazo de pared vacío. Tenía ojo para el equilibrio. Dejé el cojín que estaba esponjando. Lamento que la hayas perdido, asintió una vez, reconociendo algo que pocas veces decía en voz alta. Hace años, murmuró. La gente cree que el tiempo te acostumbra a la ausencia. No es cierto, solo aprendes a caminar rodeándola. Su sinceridad se quedó entre nosotros, callada y de verdad. Me salió decir algo que no planeaba compartir. Hace mucho que no me siento vista de verdad, no más allá de lo que los demás necesitan de mí. Evaristo me miró entonces, y por un momento no hizo falta explicar más. Cuando pusimos el último mueble, Evaristo sugirió tomar foto del avance. Nos paramos atrás,
encuadrando para que quedara un poquito de desorden de fondo lo suficiente para preocupar. No para delatar la verdad, y tomamos la foto. Se la mandé a Renato. Casi de inmediato entraron 3 llamadas perdidas, vibrando contra la mesa. Evaristo levantó una ceja, con media sonrisa. Efectivo, dijo. Por primera vez desde que empezó todo, sentí algo nuevo instalándose en mí. No triunfo, no coraje, sino control, callado y firme. Y mientras estábamos ahí, en la habitación que habíamos moldeado juntos, una idea flotaba justo debajo de la superficie, esperando los días siguientes para tomar forma. Para la tercera mañana, las paredes de la casa se sentían más cercanas, no asfixiantes, sino como diciendo que necesitábamos aire afuera. Evaristo ya estaba junto a la ventana cuando entré, mirando el cielo como pidiéndole permiso. Salimos un rato, preguntó. El aire fresco nos puede caer bien. Era una invitación tan sencilla que me aflojó algo por dentro. Manejamos rumbo al Valle de Bravo sin planear mucho, por carreteras tranquilas rodeadas de cerros y árboles mojados por las lluvias recientes. La plática fluyó fácil, más ligera que cualquier cosa que hubiéramos logrado dentro de la casa. Evaristo contó de sus años de maestro, de alumnos que lo sorprendieron, de compañeros que lo retaron. Yo compartí recuerdos chiquitos, las clases que daba. Como una tela puede decirte la seguridad de una persona antes de que abra la boca. Cuando llegamos al lago, el aire traía una quietud casi curativa. Encontramos una banca, con vista al agua, lisa como espejo. Por un rato largo ninguno habló. El silencio entre nosotros no pesaba, se sentía necesario. Al fin Evaristo apoyó las manos en las rodillas y dijo: Estuve casado casi 40 años. Ella era firme de una manera que el mundo casi nunca es. Miré hacia el agua. Entiendo esa firmeza y el silencio que queda cuando se va. Me miró entonces, sin buscar nada, solo reconociéndolo. Había consuelo en saber que el duelo no necesitaba explicaciones, cuando el otro también cargaba el suyo. Tomamos una foto antes de irnos, el lago extendiéndose atrás como cinta clara. Se la mandé a Renato con un mensaje corto. Un buen día. Su respuesta llegó al instante. ¿Qué significa eso? Llámame ya. Apagué el celular y lo guardé en el bolsillo del abrigo. El coche estaba calientito cuando subimos de nuevo. El silencio ya familiar, llevándonos de regreso a algo que nos iba a pedir más de lo que esperábamos. El mensaje llegó pasado el mediodía, rompiendo la calma como corriente de aire. Renato, volvemos esta noche. Algo no cuadra. Hablamos cuando lleguemos. Un segundo después llegó Itzayana, más corto y filoso. Por favor, mantengan todo estable hasta que lleguemos. Se los enseñé a Evaristo. Los leyó una vez y me devolvió el teléfono sin cambiar de cara. Están inquietos, dijo. Qué bueno. Pero hay que recibirlos tranquilos. La tranquilidad parecía imposible al principio, pero me encontré asintiendo. El enojo solo les daría excusa para decir que exagerábamos o malentendíamos. La claridad, en cambio, no les dejaría escapatoria. Decidimos dejar la casa lista, no montada como teatro, sino reflejando los días que habíamos pasado recuperándola. Evaristo barrió, mientras yo limpiaba las encimeras. Acomodamos cojines, doblamos cobijas, movimos una lámpara unos centímetros para que la luz cayera más suave. Los cambios no eran dramáticos, eran intencionales, con el ritmo que poco a poco habíamos compartido. Puse una cena sencilla, algo calientito que llenara la casa sin pretensiones. Evaristo puso la mesa con la calma de quien siempre entendió la dignidad callada de preparar un lugar para hablar. Mientras trabajábamos, el silencio entre nosotros tenía una soltura que no existía cuando llegó. Me sorprendió lo natural que se sentía. Tienen que escuchar la verdad.
dijo Evaristo mientras pulía unos vasos, clara y sin gritos. Estoy de acuerdo, contesté. Nada de escenas, solo los hechos. Se detuvo, con las manos en el respaldo de una silla. Estoy listo. Le creí, y más importante, me di cuenta de que yo también lo estaba, no para pelear, no para justificarme, sino para el momento en que la generación más joven tuviera que sentarse frente a nosotros y ver que sus decisiones tenían consecuencias. La casa se quedó callada mientras caía la tarde, la mesa puesta, la luz cálida, el aire cargado de expectativa que nos llevó derechito al sonido de la puerta abriéndose. Apenas se abrió la puerta, Renato e Itzayana entraron con una urgencia que no pegaba con la calma de la casa. Sus ojos recorrieron los muebles reacomodados, la luz suave, la cena sencilla esperando en la mesa. El pánico no suavizó nada. Al contrario, les afiló la alarma. «Amá, ¿qué pasa?», exigió Renato. «¿Por qué no contestabas? ¿Por qué mandaste esos mensajes?» Itzayana se quedó atrás, voz tensa. «¿Se salió de control algo? ¿Están bien, Evaristo?» Estaba a mi lado, firme y callado. Respiré hondo, sintiendo que los días pasados se asentaban en algo sólido. Vi sus mensajes, dije, todos, que no iba a negarme porque estoy sola, que juntándonos resolvían 2 problemas. Tomaron una decisión sobre mi casa y mi tiempo sin preguntarme. Renato abrió la boca y la cerró. Los hombros de Itzayana cayeron, su cara pasando de confusión a algo parecido a vergüenza. Evaristo dio un paso adelante. «Y ustedes ignoraron mis necesidades», agregó. «Dieron por hecho que necesitaba supervisión, pero no pensaron si yo quería estar aquí. No me avisaron. Me entregaron». Renato se rascó la nuca, gesto que le conocía desde chiquito, cuando lo agarraban en falta. No lo quisimos decir así. Solo pensamos que les podía ayudar a los 2. Itzayana habló rápido, como queriendo remendar el aire. «Papá ha sido terco para aceptar ayuda, y pensamos que quizás te gustaría tener compañía. No lo pensamos bien. Debimos hablar contigo». Sus excusas se enredaron, flacas y apuradas, hasta que se quedaron callados. La disculpa llegó solo cuando se les acabaron las formas de suavizarlo. «Perdón», dijo Renato, voz más ronca, de corazón. Itzayana asintió. «Pensamos que era algo práctico, pero nos pasamos de la raya. ¿Todavía están enojados?». Los miré a ella, luego a Evaristo, cuya calma me anclaba. «No estamos enojados como piensan», respondí. «Simplemente tomamos nuestras propias decisiones estos días». «No las que ustedes armaron». Algo en la habitación se aflojó después de eso, un entendimiento que se asentaba, frágil pero real. Y mientras Renato e Itzayana absorbían nuestras palabras, sentí un jalón suave hacia lo que venía después de este momento. La cena se dio tranquila, medida, nada que ver con la llegada tensa de antes. Renato e Itzayana comieron despacio, hablando bajito, cuidando no volver a los errores. Cuando se levantaron para irse, nos abrazaron a los 2 con una sinceridad que se sentía nueva. Prometieron, sin que se los pidiéramos, repensar cómo nos involucraban en las decisiones, preguntar en vez de asumir. Les creí lo suficiente para dejar que la noche terminara suave. Cuando cerraron la puerta, la casa se quedó en calma, no el silencio hueco que me había recibido la víspera de Nochebuena, sino uno más cálido, moldeado por los días que Evaristo y yo pasamos reescribiendo nuestro lugar dentro de ella. Me acerqué a la chimenea y me senté en el sillón junto al suyo. El fuego modesto tiraba una luz suave por toda la habitación, resaltando los cambios chiquitos que habíamos hecho juntos. Evaristo abrió una botellita de vino que había encontrado en mi alacena ese día, una que casi había olvidado que tenía. Sirvió 2 copas y me pasó una. «Una forma bonita de cerrar la noche», dijo, levantando la copa un poquito.
Hablamos sin prisas ni pesos de los dobladillos de cortina que podíamos terminar la próxima semana, de los caminos para caminar cuando escampara, de las manías chiquitas que nos habíamos notado el uno al otro y que ya se sentían más familiares de lo que deberían después de tan poco tiempo. No había obligación en nada, solo gusto, solo elección. Mientras el fuego se iba volviendo brasas, sentí una claridad recorriéndome. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no se sentía dictada por lo que esperaban los demás, ni moldeada por lo que me había acostumbrado a soltar. Se sentía abierta, en mis manos, con mi voz. Afuera, la noche se apagaba despacito en el patio, un silencio que no aplastaba, sino que hacía espacio. Adentro, Evaristo se acercó un poquito, no con gesto atrevido, sino con la comodidad que se gana, no se asume. Nos quedamos así un rato, 2 personas, que al principio juntaron por conveniencia, ahora compartiendo una compañía que había nacido por su cuenta. Y sentí, apenas al borde, que algo nuevo empezaba a tomar forma.